Dilatación lineal. Curso de Física 2 para bachillerato. En la clase anterior ya hablamos de dilatación para el caso de los termómetros que ocupaban esta cualidad de la materia para usarse como una medida de la energía cinética, de la energía interna, del calor en los cuerpos. Todos conocemos algunos ejemplos cotidianos, como el que las puertas se atoran, las puertas metálicas se atoran, sobre todo a las horas de mayor calor. En algunas ocasiones, claro, cuando han sido fabricadas sin tomar en cuenta los cambios de temperatura en diferentes regiones, que puede ser en la carpintería, en las fontanería o en la herrería. También cómo se pueden romper las tuberías, cómo se rompen las banquetas o cómo se levantan las piezas cerámicas de los pisos por no haber considerado de manera suficiente las boquillas en las especificaciones que dan los materiales para diferentes temperaturas. También vemos, por ejemplo, el exceso de curvatura que tienen los cables, no nada más por su peso, sino calculado de tal manera que los cambios de temperatura no sufran una tensión que pueda ocasionar que se rompan los cables, o bien en las juntas, en los puentes de carreteras y calles pavimentadas con concreto hidráulico, o bien en los ductos o en las tuberías que llevan unas juntas que además toman en consideración la dilatación, de tal manera que no haya fugas o que no haya rupturas cuando chocan estas juntas. Lo mismo en la construcción de puentes, en la cocina, en los motores. Hay que considerar siempre el coeficiente de dilatación, la dilatación térmica. También tenemos dilatación de otro tipo por esfuerzo, pero la que nos interesa en esta ocasión es la térmica. ¿A qué se debe la dilatación térmica? Bueno, ya dijimos en la clase pasada que al incrementar la energía cinética en una sustancia, por ejemplo en un gas o en un líquido, aumenta la energía cinética de las partículas, incrementando con ello el volumen que ocupan, si es posible, claro, en el caso de que las paredes no sean lo suficientemente fuertes para que lo eviten, como en el caso, por ejemplo, de un émbolo o una tapa. La dilatación puede ocasionar que se desplace para aumentar el volumen por el incremento de la presión sobre las paredes. En el caso de los sólidos, ya que las moléculas no se pueden desplazar de un lugar a otro, pero sí pueden vibrar en el lugar donde se encuentran, esto ocasiona que el cristal que se forma o del que están formadas los diferentes sólidos ocupe un mayor espacio, porque la vibración se vuelve más intensa y ocupará más espacio que, transmitido a todo el volumen, ocasiona que se incremente toda la superficie en las tres dimensiones: volumen, longitud y área. Nos interesa por el momento la dilatación lineal. Esto no significa que el cuerpo no se incremente en todas sus dimensiones. Lo que significa es que en las otras dimensiones o bien no nos interesa o bien lo podemos despreciar. Así que si yo tengo una longitud de una varilla L1 a una temperatura T1, a una temperatura T2 tendré una longitud L2 si es que la temperatura T2 es mayor que T1, o menor la longitud si la temperatura T2 es menor que T1, con un factor, con un término de incremento delta L. La modelación de esto se da de acuerdo a una derivada. Ya hemos hablado en cursos anteriores acerca de que la naturaleza se nos presenta la mayoría de las veces en forma de derivada. En el caso de la dilatación no es una excepción, y aproximadamente
podemos considerar nada más la dilatación específica como constante, aunque sabemos que dependerá de otros, o sabemos que depende en realidad de otros términos de orden superior, pero que en este caso los podemos ignorar. Así, nosotros también podemos justificar nuestra simplificación que hacemos comúnmente en los cursos de bachillerato con la consabida recomendación de que cuando ingresen al nivel superior tienen que tomar en cuenta que en realidad era una derivada, como la que aparece aquí. Esta es la definición, aun cuando aquí ya hay una aproximación. Y podemos justificar esta de dos maneras, una que ya lo dijimos en el curso anterior, didáctica, y la otra tomando en cuenta únicamente el promedio, o considerando que esta derivada es una constante, este valor es una constante. Entonces, si nosotros consideramos así, podemos hablar ya no de la derivada, sino del promedio. En este caso, entonces ocuparemos esta aproximación o esta idealización o simplificación como que la razón entre los incrementos de la longitud y la temperatura son igual a una constante proporcional con una coeficiente de proporcionalidad que se denomina coeficiente de dilatación lineal, en este caso, claro, porque estamos hablando de lineal. Recordemos que el triángulo es la letra griega delta que parece triángulo y significa, lo utilizamos para cambios. ¿Cambio de qué? Cambio de interés, cambio de capital, cambio de gasto, cambio de energía, cambio de temperatura, cambio de longitud, cambio de volumen, cambio de velocidad, cambio de energía, cambio de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre los cambios los calculamos si tenemos un parámetro de tiempo. Entre ellos podemos decir que va a ser el final, la cantidad final menos la cantidad inicial, es decir, longitud final menos longitud inicial, temperatura final menos temperatura inicial. Si no tenemos el tiempo como parámetro, entonces, o no sabemos qué ocurrió primero de los dos eventos, entonces ocuparemos para el cambio el valor absoluto de la diferencia. Entonces, en esta ecuación que ocuparemos nosotros, la de las razones de los incrementos, alfa es el coeficiente de dilatación lineal, L0 es la longitud inicial, LF sería la longitud final, T0 la temperatura inicial y TF la temperatura final. Las unidades para las longitudes pueden ser, no es necesario acudir a un sistema de unidades específico, podemos utilizar el que nosotros deseemos siempre y cuando para la longitud inicial y la longitud final sea la misma. Lo mismo en la temperatura inicial y temperatura final, podemos utilizar tanto centígrados como Fahrenheit para siempre y cuando sean el mismo, y también con el coeficiente de dilatación adecuado para los dos tipos de temperatura, escalas de temperatura, centígrados y Fahrenheit. Cuando hablamos exclusivamente de cambios de temperatura, podemos inclusive hablar en grados Kelvin, en el caso de los grados centígrados, o de grados Rankine en el caso de los grados Fahrenheit, por los argumentos que ya hicimos en la clase pasada. Coeficiente de dilatación lineal, tenemos entonces dos columnas, dos tablas, una para grados centígrados y otra para grados Fahrenheit, y recordemos que para leer una tabla es necesario leer el encabezado. Así que, por ejemplo, si leemos el latón, que es 1.8, tiene que ser acompañado por una cantidad que es por 10 a la menos 5, 1 entre grados centígrados. O bien, si leemos que el acero es 0.66, tenemos que acompañarlo por 10 a la menos 5, 1 entre grado Fahrenheit. Así ya estamos listos para resolver problemas de aplicación. A una varilla de acero de 8 metros de longitud se eleva su temperatura de 5 grados hasta 40 grados centígrados. Si el coeficiente de dilatación lineal es 1.2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado, encontrar su aumento de longitud. Nos dicen que está a 8 metros y que se va a incrementar su longitud, es decir, se va a incrementar su longitud, por lo tanto esta será la longitud inicial. La temperatura se eleva de hasta
O sea que la primera cantidad es inicial y la segunda cantidad hasta es la final. Coeficiente de dilatación y la incógnita es el aumento, es decir, delta L. Así está, L0 es igual a 8, temperatura inicial 5, temperatura final 40, alfa del acero 1.2 por 10 a la menos 5, delta L es incógnita y de una vez podemos calcular también la longitud final. Utilizando la ecuación que aparece comúnmente en los libros de texto, despejada pues la definición de la que hablamos en la diapositiva anterior, es la longitud final igual a la longitud inicial más el coeficiente de dilatación por la longitud inicial multiplicada por la diferencia de temperatura. Sustituyendo los datos me queda 8 metros para la longitud inicial más 1.2 por 10 a la menos 5 y 8 por 8 metros. Usamos aquí los paréntesis nada más para separar las cantidades, pero este paréntesis es necesario, 40 grados centígrados menos 5 grados centígrados. Sabemos que para realizar una operación de este tipo debemos ajustarnos a la jerarquía de operaciones y ella dice que primero tenemos que actuar sobre este paréntesis, 40 menos 5. 40 menos 5 es 35, así que nuestra ecuación nos queda 8 metros más 1.2 son 6 quintos por 8 metros por 35. Recordemos que cuando trabajamos con científico, con notación científica, podemos trabajar con las cantidades aparte y con los exponentes aparte. Así que no está acompañado, no hay otro exponente, por lo tanto se queda 10 a la menos 5 y trabajamos con las cantidades. 1.2 son 6 quintos, 8 y 35. Podemos simplificar todavía más, 35 entre 5 son 7, entonces me queda 6 por 7 por 8, es decir, 56 por 6, que son 336. Por 10 a la menos 5, claro. Y ahora, por 10 a la menos 5 significa que el punto que no aparece, que debería estar aquí en el 6, o está en el 6, enseguida del 6, recorremos 5 lugares hacia la izquierda por la clase que ya sabemos nosotros de física 1. Me queda entonces 5 lugares, me queda 8 metros más 0.00336. Así sin sumarlos, nosotros ya sabemos que si esta era la longitud inicial, entonces este es el incremento de la longitud. Ya tenemos entonces en cuántos encontrar el aumento de la longitud. Ya lo encontramos. 0.00336, que lo podemos cambiar a milímetros multiplicando por 1000. Entonces me quedaría 3.36 milímetros. Y la longitud final se calcula sumando ambas cantidades. 8 metros más 0.0036, pues nada más los juntamos en una sola cantidad. 8.00336 metros. El último ejemplo. Un collar de plata a 43 grados Fahrenheit tiene una longitud de un pie. Si su longitud aumenta 1.507 por 10 a la menos 3 pies, ¿a cuánto se elevó su temperatura? El collar es de plata. Como no me dieron el coeficiente de dilatación, yo puedo encontrarlo buscando el coeficiente de dilatación lineal para la plata. Y la temperatura, esta temperatura es la inicial, porque dice a cuánto se elevó su temperatura, porque aún va a aumentar su longitud. Así que a cuánto se elevó va a ser la temperatura final. Tiene una longitud de un pie, así que ese es el que tenía al principio longitud inicial. Y el cambio en la longitud, su longitud aumenta. No dice que este sea la longitud final, sino que este es el aumento. Por lo tanto, este es el delta L. Así tenemos temperatura inicial 43, longitud inicial 1 pie, el delta L 1.507 por 10 a la menos 3, el coeficiente de dilatación de la plata 1.1 buscado en las tablas por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Fahrenheit. Tenemos que usar la columna 3 de la tabla anterior porque la temperatura me la dieron en Fahrenheit. A menos que estos los cambiáramos a centígrados, utilizaríamos la columna número 2. Y las preguntas que podemos contestar son tanto la temperatura final, porque nos dice a cuánto se elevó su temperatura, o bien el delta T si aquí hubiera dicho en cuánto se elevó su temperatura. Utilizamos la fórmula de la otra manera, no porque no se pueda hacer con la misma que ya teníamos, se puede hacer evidentemente, pero para cambiar la forma de resolverlo vamos a utilizar esta fórmula. No porque sea más fácil ni por otra razón. Entonces, ocupamos 1.1 por 10 a la menos 5, 1 entre grados Fahrenheit multiplicado por un pie, por
Sobre 1 ponemos el 1 para construir nuestra regla de 3, 1.507 por 10 a la menos 3, que es delta L sobre delta T. Y con esta podemos calcular directamente sin hacer ya ningún despeje más que la operación de la regla de 3, que sería 1 por 1.507 por 10 a la menos 3 entre 1.1 por 10 a la menos 5, 1 grados Fahrenheit por un pie, y me queda un delta T de 137 grados Fahrenheit. Esto es en cuánto se elevó su temperatura, pero eso no me preguntaron a cuánto se elevó, y esto es la temperatura final. Desarrollando el cambio en la temperatura, dijimos nosotros final menos inicial igual a 137, y sumando a ambos lados la temperatura inicial me va a quedar, sumando del otro lado, T0, la temperatura inicial más 137. Pero la temperatura inicial es 43 grados, por lo tanto, si sumo 43 más 137, obtengo 180 grados Fahrenheit. Esa va a ser la temperatura final. La respuesta es entonces, ¿en cuánto se elevó su temperatura? En 137 grados Fahrenheit. ¿A cuánto se elevó? A 180 grados Fahrenheit.